para su conocimiento, para que podamos compartir la sesión con otras personas. Pero si no me escucho, si se va la conexión, algo por el estilo, el equipo está aquí. ¿Okay? Entonces, esperemos que no tengamos ningún problema técnico. Ya tenemos 34 personas conectadas. Son las 6 con un minuto. Yo creo que ya podemos comenzar formalmente. Entonces, hola a todos. Mi nombre es Harris Lawrence o Harry Lawrence, cualquiera de los dos. Yo soy agente migratorio registrado aquí en Australia. Veo muchos nombres de personas que ya conozco, que ya han tenido asesorías conmigo. Entonces, muchos ya me conocen, pero para los que no, básicamente yo soy agente migratorio con Study First Group y Lawrence Migration, que al final es la misma compañía. ¿Okay? Tenemos la parte de estudios y la parte de inmigración. Pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en la parte de la visa estudiante y los cambios. Y vamos a ver qué tantos cambios que anunciaron hace poco y que tomaron efecto a partir del 23 de este mes. Okay. Entonces vamos a analizar un poco cuáles son los cambios y qué significan para las personas que quieren aplicar a una visa estudiante. Si alguien aquí ya aplicó a su visa estudiante, y también les pido, por favor, dejar sus micrófonos apagados, ¿ok? Para no incomodar a los demás. Entonces, el 23 implementaron formalmente algunos cambios, ¿ok? Pero si alguien aplicó a su visa estudiante antes de esa fecha, sigue bajo los requisitos anteriores, ¿ok? Entonces, no debe haber ninguna diferencia para los que alcanzaron a aplicar antes del 23 de marzo, ¿ok? Listo. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Realmente, los cambios principales que ha habido con la visa estudiante se tratan de la prueba del estudiante genuino. Okay. Antes, lo que teníamos era una carta de intención, la GTE o la Genuine Temporary Entry Criterion. Okay. Entonces, el oficial de inmigración que revisaba el caso o revisaba la aplicación de la visa estudiante tenía una guía, y les voy a enseñar cómo era y cómo es ahora. Tenía una guía que tenía que usar para determinar si el estudiante era genuino o no. Okay. Y había muchos factores que podía tomar en cuenta. Había 16 factores, okay, incluyendo información estadística. Es decir, si un país tiene cierta tendencia, pueden asumir que todo el mundo de ese país va a tener la misma tendencia, al menos que puedan comprobar algo al contrario. Okay. Usan las circunstancias del aplicante, tanto en su país como fuera de su país, usaban más bien, usaban el curso, qué valor tenía para el aplicante, una serie de factores que podían tomar en cuenta, pero no era una lista definitiva de cosas que tenían que tomar en cuenta. Okay. A partir del 23, lo que hicieron fue cambiar la carta de intención, la GTE, por la GST. Perdón, tengo que pensarlo, Genuine Student Test, ¿ok? Ahora es una prueba, pero como van a ver, no hay mucha diferencia. Es casi lo mismo, pero con ciertas diferencias, ¿ok? Entonces, las cláusulas de la visa estudiante, porque cada visa tiene una base legal, tiene una legislación que rige y que determina cuáles son las cláusulas de la visa, ¿ok? Ninguna cláusula ha cambiado. Entonces, las cláusulas de la visa estudiante siguen iguales, pero en alguna de las cláusulas se refieren a un instrumento legal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para ser un estudiante genuino, dicen, para determinar si la persona es genuina, hay un instrumento legal o una dirección ministerial que es como una guía. Lo mismo para la solvencia económica, lo mismo para el inglés, por ejemplo. Cada componente tiene un instrumento legal y es mucho más fácil cambiar ese instrumento legal que cambiar una cláusula en la visa. ¿Okay? Entonces, lo que han hecho es cambiar los instrumentos. ¿Okay? Pero la visa como tal sigue exactamente igual, lo que variados son los instrumentos. ¿Okay? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, ya quitaron la carta de intención y ahora tenemos la Genuine Student Requirement. Ok. Les voy a poner este enlace en el chat para quien le interese. Ok, entonces pueden ver el enlace directamente. Todo lo que voy a enseñar hoy es 100% público, 100% disponible. Por favor, recuerden apagar sus micrófonos, por favor, por favor.
Entonces, pueden revisar esta información por su cuenta, ¿ok? Porque yo siempre recomiendo corroborar información, revisar por cuenta propia, para que ustedes entiendan su proceso, ¿ok? Entonces, ese es el comunicado que hicieron y realmente esa es la mejor, yo creo que la mejor explicación de qué es la prueba de estudiante genuino que tenemos hasta el momento, ¿ok? Y es relativamente sencillo. Entonces, antes en la aplicación de la visa estudiante, había un campo donde uno podía escribir su carta de intención. Lo que solíamos hacer era poner, véase lo adjunto, y agregamos la carta en los documentos adjuntos a la aplicación. Pero ahora tienen 4 campos o 5, dependiendo de las circunstancias de la persona, y cada campo ahora es una pregunta. Okay, entonces, en vez de una carta, tenemos una serie de preguntas. Cada pregunta corresponde al instrumento o a la dirección ministerial que tienen que usar para determinar si el aplicante es genuino o no. Okay. Pero efectivamente, estas son las preguntas. Y como van a ver, no son muy diferentes de lo que se tenía que incluir en la carta de intención. Okay. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Hay que dar detalles de las circunstancias actuales del aplicante. Esto incluye vínculos a la familia, la comunidad, empleo y circunstancias económicas. Casi palabra por palabra es lo que decía la dirección anterior. Ok, entonces esa es una pregunta, dice tal cual, da detalles de esto. ¿A qué se refieren? Si vienen de un país que tiene circunstancias económicas peor, bueno, no quiero usar la palabra peor, pero peores que Australia ante los ojos de inmigración, ¿okay? Eso puede ser un factor que toman en cuenta. Es decir, si yo vengo de un país que tiene un sueldo mínimo mucho más bajo que Australia, quizás eso puede significar que yo quiero ir a Australia más bien a trabajar. Y hemos visto muchas negaciones fuera de Australia para ciertos países. Ahorita les enseño los números, ¿ok? De ciertos países. Y la respuesta siempre es exactamente igual. Lo que está haciendo migración están copiando y pegando la misma negación para todo el mundo. Dicen, en tu país ganas más o menos esto. En Australia el sueldo promedio son $1,400 por semana. Entonces no consideramos que eres genuino, ¿ok? Pero puede haber otra persona de exactamente el mismo país, con el mismo sueldo que aplica, y le prueban la visa. Entonces, efectivamente están negando visas aleatoriamente, diciendo que las circunstancias del aplicante no justifican la aprobación de una visa, ¿ok? Vínculos a la familia, comunidad, realmente creo que son irrelevantes. Siempre dicen en las negaciones, aunque tengas familia o vínculos comunitarios en tu país, no es suficiente. El empleo y las circunstancias económicas son más importantes porque quieren ver incentivos de regresar. Habían mencionado que quizás iban a permitir al aplicante hablar de querer migrar a Australia, pero al parecer no han incluido eso o no es explícito. Entonces todavía yo hablaría como si fuera a regresar a mi país. Ok. Segunda pregunta. Explica por qué el aplicante desea estudiar este curso en Australia con este proveedor de educación particular. Ok. También debe explicar su conocimiento de los requisitos del curso programado y cómo es estudiar y vivir en Australia. Nuevamente, casi exactamente igual que la carta de intención. Entonces, en la carta de intención era no obligatorio, pero siempre muy recomendable hablar del curso, ¿ok? Y hablar del conocimiento de Australia. Es decir, yo entiendo que en Australia voy a tener un límite de horas para trabajar. Yo entiendo que como estudiante tengo que mantener mi asistencia. Yo entiendo que hasta tengo que dar mi dirección a mi escuela. Cosas así. Enseñar que realmente ustedes tengan conocimiento de cómo es vivir y trabajar en Australia. Me imagino que la mayoría de ustedes probablemente ya están en Australia, pero me imagino que hay varios que están fuera de Australia, ¿ok? Pero no importa, es lo mismo. Si estás fuera de Australia, hay que tomar el tiempo de investigar cuáles son las condiciones como estudiante internacional, cómo es la vida en Australia, um, cómo es mi curso, porque mucha gente ni siquiera sabe qué curso va a estudiar. Inclusive con nosotros, a veces tenemos estudiantes que escriben su carta de intención o escribían su carta de intención y decían, yo voy a estudiar en el colegio Study First y voy a estudiar inglés. Nosotros no somos un colegio, somos una agencia, pero claramente eso es lo que quiere evitar el gobierno. Quiere evitar que venga gente que ni siquiera sabe qué curso va a tomar.
Okay, entonces hay que mostrar conocimiento del curso y conocimiento del país. Okay. Este para mí probablemente va a ser la pregunta más importante. Okay, es la tercera pregunta. Explica cómo terminar este curso va a ser de beneficio para el aplicante. Nuevamente, prácticamente exactamente igual que la carta de intención. En la carta de intención era necesario mostrar que el curso tiene algún beneficio para el aplicante. Okay. Ahorita vamos a profundizar también un poco estas preguntas, pero es para darles una idea de... así es como aparecen tal cual en la aplicación de la visa estudiante. Okay. ¿Cómo podemos explicar cómo un curso es de beneficio? Yo trato de explicarlo en los siguientes términos. Pensaría en mi país, yo soy de Australia, pero es como si fuera de otro país. Pensaría, ok, en mi país yo estudié tal cosa. Tal vez yo estudié una, una carrera profesional en administración de empresas. Okay. Ahora voy a estudiar un curso en cocina en Australia. Okay. ¿Cómo lo puedo justificar? Porque claramente estoy bajando de nivel, ¿okay? Porque una carrera profesional es distinto a certificados y un diploma, pero tal vez puedo argumentar, mi familia tiene una empresa, un negocio familiar de restaurantes, o tenemos un restaurante. Yo ya estudié administración de empresas, entonces tengo conocimiento de cómo administrar una empresa, pero no tengo el conocimiento técnico de cómo manejar un restaurante. Entonces, si yo termino este curso y yo regreso a mi país, yo puedo expandir el negocio de mi familia y eso va a significar que yo voy a tener ingresos más altos cuando regrese. Okay. Entonces, efectivamente es eso, ingresos. Lo que quiere ver migración es cómo van a recuperar la inversión de este curso. Okay. Entonces, si yo fuera un abogado con una maestría y 10 años de experiencia trabajando con el gobierno, probablemente va a ser muy difícil justificar por qué quiero estudiar un certificado 3 en pintura. Okay. Pero este punto también era importante en la carta de intención. Era importante explicar cómo el curso iba a ser de beneficio. Entonces, realmente el punto principal no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora es una pregunta, antes era una carta. Okay. Voy a tratar de dejar las preguntas para el final, porque solo tengo una hora, pero si no se explica durante la siguiente media hora, con gusto podemos seguir con las preguntas. Okay. Entonces, ¿cómo va a ser el beneficio del curso? Para mí era el punto más importante en la carta de intención y probablemente va a seguir siendo el punto más importante. Ok. Dar detalles de cualquier otra información relevante que quisiera incluir el aplicante. ¿Qué tipo de información? ¿Quién sabe? Realmente va a depender mucho de cada caso. Okay. Si alguien, no sé, está haciendo un proyecto voluntario que es relacionado con su curso, tal vez podría decir, tengo ya un poco de experiencia en el tema y yo y descubierto mi pasión, pero realmente no definen exactamente cuáles van a ser estos detalles. La dirección más o menos lo explican, pero no sabemos si va a ser qué tan importante va a ser este punto. Okay. Entonces, las respuestas tienen que ser en inglés, con un máximo de 150 palabras por pregunta. También hay una pregunta adicional para esos aplicantes que han tenido previamente una visa estudiante o están aplicando teniendo una visa que no sea de estudiante. Entonces, me imagino que varios de ustedes ya tienen la visa COVID, probablemente algunos ya tienen la visa Work and Holiday y muchos tendrán la visa estudiante ya. Entonces, tienen que explicar. Yo tengo una visa COVID, quiero aplicar a la visa estudiante por las siguientes razones. Yo tengo una Work and Holiday o ya tengo una visa estudiante y la razón por la cual quiero continuar es lo siguiente. Okay. Que podría ser, tal vez, yo estaba estudiando un curso de inglés, ahora quiero estudiar otro tipo de curso. Okay. Si es una Working Holiday, quizás va a ser, yo vine aquí a trabajar, me ha gustado mucho el país, he visto las oportunidades educativas, y me gustaría aprovechar que ya estoy aquí para estudiar. Obviamente cada quien es diferente, cada caso es diferente. Okay. Y aparte, no basta con solo contestar las preguntas. Hay que proporcionar evidencia para respaldar cada punto. Okay. Respuestas genéricas, y lo que yo apuesto que lo que va a pasar es que muchas agencias van a tener preguntas predeterminadas. Entonces van a decir, ¿qué estudiaste?
qué vas a estudiar, de qué país eres, en qué trabajaste. Y van a nada más copiar y pegar las mismas preguntas para todo el mundo. Eso sería un problema, ¿okay? Porque si ven que las preguntas no tienen sentido de acuerdo con el contexto del aplicante, o si suena muy genérico, o son preguntas o respuestas muy vagas, quizás van a decir, no, esas respuestas no me convencen y se han negado. ¿Okay? Entonces, traten de escribir sus propias preguntas. Nosotros siempre pedimos que el aplicante escriba su propia carta de intención, y ahora vamos a pedir que escriba sus propias preguntas. ¿Por qué? Porque si usas tus propias palabras suena más genuino. Obviamente vamos a sugerir, esto no cuadra, esto no tiene sentido, pero al final tienen que ser sus propias palabras, porque nadie conoce su perfil como ustedes. ¿Okay? Y van a considerar todas las circunstancias del aplicante cuando determinan si son genuinos o no. Eso quiere decir, podrían tener dos personas con exactamente el mismo perfil, exactamente las mismas respuestas. A uno se le podría negar la visa y a la otra persona se le podrían aprobar. Sí, porque al final es algo completamente subjetivo. ¿Okay? Lo que decía el gobierno es que querían implementar algo más objetivo. Por lo que yo he visto, es igual de subjetivo. ¿Okay? Entonces creo que no hay, en términos prácticos, no hay mucha diferencia. También te dicen aquí qué tipo de documentos debes proporcionar para tu aplicación. ¿Okay? Entonces, el pensum, sé que así lo llaman en algunos países, o la lista de materias con las notas, nombre del proveedor, duración de los estudios y los certificados. Pero antes en la aplicación de visa estudiante era necesario también, excepto los transcripts con las materias. Esa es la única diferencia. Okay. Estudios previos en Australia. Igual, antes era necesario mencionar todos los estudios. Okay. Pero ahora están pidiendo razones por las cuales alguien cambió de curso. Okay. Porque si alguien cambió, o sea, si alguien ha cambiado de curso múltiples veces, esa es una indicación de que no es un estudiante genuino. Okay. Información sobre el progreso en los cursos. ¿Cómo vas en el curso? ¿Tienes problemas de asistencia? ¿Has reprobado alguna materia? ¿Has tomado más de 2 meses de vacaciones en el año? O cualquier información que el aplicante considere que pueda ser relevante. Empleo actual, igual. En la aplicación era necesario incluir esta información. Okay. Circunstancias en el país de origen. Okay. Antes no lo pidían específicamente en la aplicación, era más bien en la carta de intención, pero hay que incluir la evidencia. Circunstancias económicas. Esto es básicamente exactamente igual. Era no obligatorio, pero siempre era recomendable mostrar evidencia de empleo, o, por ejemplo, tener un negocio o algún vínculo económico con el país. ¿Okay? Ofertas potenciales. Sueldo, para que vean cuánto ganas. ¿Okay? Si hay un conflicto político o disturbios civiles o algún compromiso de servicio militar, que puede ser un incentivo para no regresar al país, hay que proporcionar evidencia del por qué eso no es una consideración. Entonces, si alguien vino a Australia para evitar su servicio militar, tendría que comenzar la migración, que realmente no se quiere quedar en Australia solo para evitar eso. Okay. Entonces, aquí explican cómo lo van a evaluar. Okay. Entonces, dan un poco más de información de cómo van a evaluar el perfil de cada quien. Okay. Entonces, esa es como la versión básica, la versión pública para todo el mundo. Pero ya vamos a revisar un poco más acerca de los instrumentos legales o las direcciones ministeriales que han implementado para determinar si alguien es genuino o no. Entonces, esta es la versión vieja, okay? Ministerial Direction Number 69, evaluando si alguien es genuino, efectivamente. Okay. Este documento ya no es relevante porque se reemplazó con el nuevo documento. Pero vamos a ver lo similar que es. Yo pregunté a ChatGPT, entonces el programa de inteligencia artificial, qué tan similar es esta dirección a comparación de la nueva dirección. Y según ChatGPT, son 89% iguales o muy similares. Entonces son casi lo mismo. Entonces, ¿qué tomaban en cuenta antes? Las circunstancias del aplicante, el historial migratorio del aplicante. El historial migratorio realmente se refiere más bien a si alguien ha tenido una cancelación, una deportación, una negación de visa. No se refiere realmente a si alguien ha tenido una visa COVID o una visa Work and Holiday. Es más bien si alguien ha roto las condiciones de su visa. Okay.
Si es un menor de edad, las intenciones de sus padres o guardián legal, casi nunca es relevante esto, o cualquier otro asunto relevante. Okay. Y aquí profundizan un poco los factores que tomaban en cuenta. Entonces, información estadística, reportes sobre fraude migratoria. Si alguien tiene algún familiar que tiene un historial migratorio problemático, si alguien va a estudiar un curso que no tiene nada que ver con sus estudios previos o empleo, inconsistencias en la información proporcionada por el aplicante, las circunstancias del aplicante, ¿okay? Entonces, ¿qué está pasando en el país actualmente? Hay una guerra civil, una dictadura, problemas de empleo, crisis económica, quién sabe. Podrían tomar en cuenta cualquier cosa ahí. Circunstancias en el país de origen, entonces circunstancias económicas, vínculos con el país. ¿Por qué el aplicante no puede estudiar en el mismo país? ¿Okay? Circunstancias en Australia, por ejemplo, si tienes familiares en Australia, podía antes, con este documento, podía ser un factor de riesgo. Si realmente quieren estudiar, si están aplicando en pareja, si la pareja es genuinamente la pareja o es una pareja de conveniencia, conocimiento de vivir en Australia, lo mismo que vimos anteriormente, valora el curso para el futuro del aplicante, eso también se tiene que hacer ahora, historial migratorio, menor de edad por no relevante y cualquier otro asunto relevante. Okay, entonces, esto puede ser información para bien o para mal. Entonces, si el oficial de inmigración ha visto que esa persona tiene una asistencia menor del 80%, podría decir eso es un asunto relevante. Por ende, no es un estudiante genuino, potencialmente. Entonces, así era la dirección antes, la guía que usaban los oficiales de inmigración, pero ahora tenemos algo que se ve muy parecido, y es porque lo es, Direction Number 106. ¿Okay? Entonces, explicar un poco el contexto, ¿ok? Y igual un poco más de contexto, pero ¿qué toman en cuenta? Las circunstancias del aplicante, el historial migratorio del aplicante, si es el menor de edad. Esto sí es nuevo, cumplimiento con las condiciones de la visa previa, ¿okay? O su intención de cumplir con las condiciones de la visa, o cualquier otro asunto relevante. ¿Okay? Entonces, es más o menos lo mismo. Ahora, tenemos las direcciones que tienen que tomar en cuenta los oficiales de inmigración. Ok, entonces, siempre deben ser razonables y revisando visas de estudiante, aunque no lo son. Igual eso es con un poco más de contexto. Circunstancias en las cuales puede ser necesario hacer más investigación. Si hay información estadística, inteligencia o reportes sobre fraude de migración o incumplimiento migratorio que ha detectado el departamento, eso podría significar que hay que investigar más a fondo. Y yo sospecho que las negaciones que estamos viendo, más que nada fuera de Australia, están afectando más a los países que aplicaron más a la visa COVID. Esa es mi teoría, nadie lo puede comprobar, pero creo que es un poco injusto, pero y también visas de refugio. Entonces, mucha gente de ciertos países está aplicando muchas visas de refugio y visa COVID, y creo que eso está afectando a las personas que vienen de los mismos países, pero fuera de Australia. Okay. Inconsistencias en información, como pueden ver, es casi lo mismo. Okay. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que van a tomar en cuenta ahora? Okay. Las circunstancias en el país de origen. Okay. Si el aplicante tiene razones razonables por no estudiar el mismo curso en su país de origen, ¿okay? O región, que creo que ese es un término diferente, si un curso similar ya está disponible ahí. Es decir, si yo digo, yo voy a estudiar cocina, tendría que argumentar el por qué debo estudiar cocina en Australia y no en mi país. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son mis argumentos? Vínculos con el país, familia, comunidad, empleo. ¿Okay? Y si son suficientemente significativos para regresar al país de origen, circunstancias económicas, ¿okay? Y eso es básicamente el sueldo, compromisos de servicio militar, disturbios políticos o civiles en el país de origen,
Okay, que especialmente si pueden presentar como un incentivo de no regresar. Okay. Okay. Y ellos pueden tomar en cuenta las circunstancias del aplicante en relación a todas las otras personas en ese país. Entonces, si por lo general, eso es más o menos a lo que me refería con los que han aplicado más a la visa de refugiados, perdón, o COVID, lo pueden tomar en cuenta. Entonces, pueden juzgar a alguien en base a lo que hacen sus paisanos. ¿Okay? Las circunstancias potenciales del aplicante en Australia, su conocimiento de vivir en Australia y su curso, okay, y el proveedor de educación, incluyendo estudios previos y estudios terminados. Entonces, si alguien ya estudió, no sé, un bachelor degree y una maestría y ya está aplicando un certificado 3 en pintura, probablemente va a ser un problema, pero probablemente iba a ser un problema antes también. Entonces, van a tomar en cuenta los estudios previos en Australia. Okay. Nivel de investigación que ha hecho el aplicante para su curso, okay, y su vivienda. Eso sería un poco más relevante para los que ya están fuera de Australia. Si la visa estudiante se está usando para mantener una residencia y no principalmente para estudiar, yo tengo clientes que llevan 8, 10 años en Australia estudiando y efectivamente lo que han hecho es curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso. Quiere reducir un poco eso. Andrea Vergara, ¿cuál es el nombre de ese documento? Sí, sí, es 100% público. Voy a poner los enlaces aquí. Ok, entonces pongo aquí el enlace de Ministry Direction Number 69. También lo que vamos a hacer es enviar una versión de esto en español para todos los que se registraron para el webinar. Entonces no se preocupen si no alcanzan a leer todo. Si la relación es genuina, en caso de aplicar en pareja, entonces que no sea un amigo que ofreció pagar la mitad del curso y registraron la relación y van a aplicar en pareja. Okay. Y aquí, para mí, siempre lo más importante desde mi punto de vista, el valor del curso para el futuro del aplicante. Entonces, deben considerar si el aplicante está o va a hacer un curso que es consistente con su empleo previo y su nivel actual de estudios. Y si el curso principal va a ayudar al aplicante a obtener empleo o mejorar sus prospectos de empleo en su país de origen o otro país. Okay. Supongo que ahí podría haber un espacio para hablar de Australia, pero no es explícito. Okay, pero yo seguiría hablando más bien en base a mi país de origen. Okay. ¿Qué pueden hacer para eso? Para mí lo mejor que puede hacer alguien, y eso es lo que siempre recomiendo cuando alguien recibe una negación y quiere volver a aplicar, es buscar ejemplos reales de trabajos en el país de origen, entonces vacantes, que combinan los estudios previos, la experiencia previa y lo que se va a estudiar en Australia. Entonces, si alguien está aplicando un curso de inglés en Australia, lo que yo haría es buscar trabajos en mi área, en mi país, con un sueldo mucho más alto de lo que estoy ganando actualmente. Y diría, ok, si yo aprendo inglés, si yo tengo 6 en IELTS, por ejemplo, esta empresa me podría contratar como gerente, okay, en mi área. Eso va a implicar un aumento del 30% en mi sueldo, o lo que sea, 100%, 50%, cualquiera, pero usar ejemplos reales y traducirlos también. Entonces, si yo estudio inglés, voy a tener más oportunidades económicas o laborales más adelante en mi país y así voy a recuperar la inversión que estoy haciendo al momento de escoger este curso. Y aquí dicen, remuneración que el aplicante puede o podría recibir en su país de origen o otro país usando los estudios en Australia. Okay. Nuevamente, si yo estudio un certificado 3 en pintura, pero soy profesional, y obviamente yo estoy hablando desde el punto de vista de alguien la mayoría de sus clientes son de Latinoamérica, probablemente un profesional va a ganar más que alguien que hace pintura. Okay. Estoy suponiendo, tal vez hay excepciones, en otro país quizás ese argumento podría ser un poco más válido. Por ejemplo, en Australia, un pintor probablemente, yo he tenido que cotizar, pintar una pared en una oficina y creo que los pintores ganan más que casi cualquier profesional. Cobran una cantidad increíble. Okay. Entonces, tal vez en otro país podría tener sentido estudiar un curso en pintura. Okay. Pero sí, para mí eso es lo principal. Cuando vemos negaciones, okay, no hemos visto una negación aún, porque
la gente se comunica con nosotros para el tema de apelación o porque quieren volver a aplicar. Y entonces hemos visto una variedad extensiva de negaciones. Yo creo que esa es la razón que usan casi siempre. Entonces dicen, tienes ciertos argumentos, sí el inglés podría servirte, pero no has explicado, no has argumentado exitosamente de que realmente este curso te va a servir profesionalmente. Entonces yo considero que lo más importante es esto, el valor del curso para el futuro del aplicante. Okay. Y no solo decir, si yo estudio inglés me va a ir mejor en mi empresa actual. Hay que conectar lo que se va a estudiar con las oportunidades laborales y explicarlo a detalle. Es decir, si yo tengo inglés, yo puedo ser gerente. ¿Por qué? El gerente requiere este nivel de inglés. La compañía es internacional, tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Australia, algo por el estilo. Ser muy específico con esa información. El historial migratorio, ok. Eso es un poco diferente que antes. Entonces, hay que considerar si el aplicante previamente ha aplicado para otra visa temporal o permanente en Australia, ok. Y si esas aplicaciones ya han sido determinadas, ok. O aprobadas o negadas. Okay. Entonces, si yo aplico, ya recibí mi invitación, no sé, estoy pensando que podría, por ejemplo, desde afuera me invitaron a aplicar a la residencia, pero decido aplicar una visa estudiante para tener ambas opciones. Okay. Tal vez van a decir, no, pero tú ya aplicaste una visa permanente, entonces tú estás usando la visa de estudiante para entrar al país antes. Okay. O tal vez anteriormente había aplicado la residencia, me la negaron, o una visa de pareja me la negaron, entonces salí del país, ahora estoy intentando volver como estudiante. Es algo que podrían tomar en cuenta. Okay. Si el aplicante ha aplicado previamente a visas para otros países, si fueron aprobadas o negadas, y las circunstancias de esa negación, por ejemplo, una negación de la visa de turismo de Estados Unidos no me parece un problema. Es muy común en Latinoamérica recibir una negación para esa visa. Okay. Pero hay que mencionarla. Si no se menciona, puede no solo negar la visa, sino vetar a la persona de Australia por 3 años. Entonces, es importante decir la verdad, pero es muy diferente una negación de visa de turismo a haber estado 1 año ilegal en Estados Unidos y haber sido deportado. Eso es muy difícil de superar. Okay. Viajes previos a Australia y otros países. Okay. Cumplimiento con las condiciones de la visa. Y si no cumplió, si fue por circunstancias fuera de su control, si hay alguna negación anteriormente para Australia, y si el aplicante ha viajado, si ha cumplido con los requisitos de esas visas. Entonces, haber viajado ayuda mucho, siempre y cuando la persona haya cumplido con las condiciones de sus visas anteriores. Ok, y ahora por primera vez han explicado cuáles son estos asuntos relevantes que pueden tomar en cuenta. Entonces, esto es un poco diferente, porque antes era cualquier otro asunto relevante. Okay. Si múltiples cursos harían harían muy difícil completar el curso. No entiendo muy bien ese punto. Entonces, si múltiples cursos harían más difícil completar un curso, no tiene mucho sentido. Pero si el aplicante previamente tenía una visa estudiante, si cumplieron los requisitos del curso, si participaron en los assessments, los famosos assessments, si comenzó y completó el curso dentro del tiempo estipulado, si demostraron un desempeño lógico, si hay un historial de comenzar pero no terminar cursos, okay, eso es algo que se ve muy seguido. Gente que empieza un curso, a los 6 meses sale a otro curso, así, y nunca terminan nada. Entonces, esas personas van a tener más problemas para una aprobación. Si hay study gaps, entonces espacios entre estudiar que son de preocupación, o un patrón de cambiar o postergar cursos, o cambiar a cursos que no tienen ninguna relación, o cambiando de proveedor de educación. Eso es principalmente porque, especialmente estudiantes de la India, Nepal, esos países, lo que hacen es que aplican una maestría, llegan a Australia, a la primera botan ese curso y cambian a un curso de cocina o algo así, porque es mucho más económico. Pero hay mucha gente que no termina sus cursos
que está cambiando constantemente de cursos y efectivamente va a ser más difícil para ellos. Okay. Entonces, si esto significa para mí que es más importante decidir bien qué curso va a ser, porque mucha gente dice, ya tengo un paquete de 3 años de business, certificado 1, 2, 3, 4, diploma, advanced diploma en business, porque solo quiero comprar un poco de tiempo y si me quiero quedar, pues después cambio un curso de cocina para tener un camino migratorio. Probablemente va a ser peor idea bajo estos cursos, bajo estos cambios. Sería mejor empezar cocina de una vez para no estar cambiando. Okay. Y esos son todos los puntos para la visa estudiante. La parte de división 2 es más para la visa de guardián de estudiante, que no va a ser muy relevante para ustedes, me imagino. ¿Okay? Entonces, realmente no hay mucha diferencia entre las dos direcciones ministeriales, pero aquí dan un poco más de contexto, que me parece útil. Okay, entonces, en su gran mayoría es exactamente igual, pero hay algunas consideraciones adicionales. Okay. Antes de llegar a las preguntas, también quería hablar del otro cambio que es relativamente importante, aunque es más blanco y negro, es el cambio de inglés. Entonces también cambiaron el instrumento legal de inglés. Antes era necesario tener 5.5 en inglés en IELTS o el equivalente a otro examen. Entonces aquí la mayoría es lenguaje técnico, pero básicamente aquí dicen qué exámenes se pueden tomar. Okay. Teniendo en cuenta que TOEFL ya no se acepta, me imagino que aquí se refieren a exámenes que hicieron antes de cierta fecha. Okay. Entonces, en los 2 años antes de aplicar a la visa, cabe aclarar que no es obligatorio mostrar evidencia en inglés si están aplicando a un curso que no sea inglés. Entonces, mucha gente cree que ahora me van a pedir obligatoriamente IELTS 6. No, la cláusula de la visa sigue exactamente igual. Y lo que dice la cláusula es, si el ministro de Migración requiere evidencia del nivel de inglés, el aplicante tiene que proporcionar esa evidencia. Y esa evidencia va de acuerdo con este instrumento legal. Okay. Entonces, para la gran mayoría nunca va a ser un problema porque Migración probablemente no va a pedir evidencia de inglés. Yo llevo 7 años trabajando en el rubro de visas estudiantes y una sola vez nos ha llegado un requerimiento de hacer un examen de inglés. Una sola vez. Nos estamos hablando de miles de aplicaciones y solo una vez nos ha tocado. Obviamente no es imposible, pero es muy poco común que exijan evidencia del nivel de inglés. Okay. Pero si llegan a exigir el nivel, ¿qué es lo que hay que tener? Okay. Cambridge, IELTS, OET, PT o TOEFL, si el TOEFL se hizo antes de cierta fecha, en el periodo de 2 años antes de aplicar a la visa estudiante. ¿Ok? Y es posible, si no tienes el nivel, agregar más inglés para llegar a ese nivel. Y no aplica el inglés para los que que son de un país angloparlante. Si alguien tiene un pasaporte de alguno de estos países, no es necesario. Si es alguien que está estudiando inglés, no es necesario. Ciertas excepciones para cierto tipo de aplicantes. Alguien que ya hizo 5 años de estudios en algún país angloparlante, igual no tiene que hacer el IELTS, pero aquí en esta tabla tienen los puntajes mínimos que hay que tener. Entonces, ahora en vez de 5.5, subió a 6 en IELTS o el equivalente en otro examen. Okay. PT 50 en cada banda, por ejemplo. Okay. Pero, ¿qué tal si me llega un requerimiento de ser inglés? Y aún no tengo el nivel. Entonces solo saco 5.5. Bueno, aquí dice, pongo 10 semanas de hélicos. Okay, y ya tengo mi medio punto, según después de las 10 semanas. Entonces Migración acepta eso. O si tengo 5, puedo poner 20 semanas de inglés. Pero no hay un espacio para los que tienen menos de 5. Entonces, si alguien recibe un requerimiento de inglés y logra menos de 5 o el equivalente de otro examen, no importa cuántas semanas de inglés ponga, no va a poder cumplir este requisito. Okay. Eso en la muy lejana posibilidad de que pidan o que les llegue el requerimiento. Entonces, en inglés realmente no, es medio punto al final. Igual para la visa graduados, medio punto, pero hoy estamos hablando de la visa estudiante. Okay. Y esos son los puntos principales. Okay. Eso realmente es todo lo que les quería enseñar. Entonces, para recapitular, tenemos la información de migración del Genuine Student Requirement.
Tenemos la dirección vieja, ¿okay? Que ya no es relevante, entonces realmente no tienen que prestarle mucha atención. Tenemos la dirección nueva, que sí es importante, entonces les recomendaría leer esto si tienen el tiempo. Nosotros ya tenemos una versión adaptada al español, que es un poco más visualmente atractiva y tratamos de simplificar un poco, porque a veces el léxico es un poco tedioso y técnico, ¿ok? Y el otro que hay que tener en cuenta es el inglés, esto. Pero para la gran mayoría no creo que vaya a ser un problema lo del inglés, ¿ok? Algo que también les quería enseñar es, no es específicamente relevante, pero sí tiene cierta relevancia. Entonces, lo que el gobierno publica de vez en cuando, entonces todavía no tenemos datos de febrero, estos son los datos de enero, publica de vez en cuando información acerca de las aprobaciones en ese mes. Okay. Entonces, no sabemos cuándo aplicaron estas personas, pero en el mes de enero, y lo filtramos por varios países, okay, ¿cuál fue la tasa de aprobación? Y vemos tendencias muy claras. Higher Education, que son cursos universitarios. Entonces, aquí estamos hablando de las personas de Colombia que aplicaron a una visa estudiante dentro de Australia. Okay. El 98% recibieron una aprobación si aplicaron a un curso de Higher Education. Curiosamente, inglés, 97%. Todo el mundo decía, después de una visa COVID, no es posible aplicar un curso de inglés. Los números no respaldan eso. Que alguien entró a algo como Postgraduate Research Sector, que sería doctorados, por ejemplo, 100%. Cursos vocacionales, el 90%. Entonces, 1 en cada 10 personas que aplica un curso vocacional dentro de Australia está recibiendo una negación. También estamos viendo muchas negaciones para el dependiente, secondary applicant. Curioso, 66% para inglés, 73% para BET, 100%, 92% para cursos universitarios. Entonces, eso podría significar que las relaciones no son genuinas o que inmigración no considera que esas personas realmente quieren quedarse de forma temporal en Australia. Fuera de Australia, completamente diferente. Para los que están fuera de Colombia, la tasa de aprobación es malísima para inglés, o fue malísima para inglés en enero, 25%, y para cursos BET directamente fuera desde Colombia, el 32%. Pero estudios universitarios, vemos una buena tasa de aprobación. Okay. Peor para el dependiente aún. Okay. Pero el país influye mucho, y esa es la parte que mencionaba de información estadística. México, 100% en todo, para los que están dentro de Australia. Fuera de Australia, casi el 100% en todo. Okay. Chile, igual, casi el 100% en todo. Y al parecer las parejas chilenas son más genuinas porque tienen el 100% de aprobación. ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir eso, no? Chile fuera de Australia igual, muy bien, nada debajo del 90%. Perú, dentro de Australia, bien, vocacional no tan bien, pero 100% para lo demás. Fuera de Australia, mal, 33% para inglés, 16% para cursos BET, pero nuevamente 100% para cursos universitarios. Ecuador es el único país que tiene algo menos del 90% en higher education. Yo sospecho que solo fueron 5 personas y una persona recibió una negación. Por eso la tasa es tan alta de negaciones. Okay. Pero offshore, igual medio complicado para Ecuador. Argentina, no, perdón, esa es la excepción. No sé qué pasó con Argentina. Higher education onshore, solo el 66% recibió una aprobación, que es curioso. Pero nuevamente, tal vez fueron solo 3 personas, porque cuando veo 66% me da la impresión de que un tercio recibió una negación. Y puede ser, bueno, obviamente fue un tercio, pero podría ser que solo fueron 3 personas que aplicaron un curso universitario y uno recibió una negación. Okay. Fuera de Australia, bien, Argentina, que es curioso porque es el país que realmente tiene más crisis económica y la tasa de aprobación no ha sido afectada. España, 100%, casi 100% en todo. Okay. Entonces, realmente el país influye y probablemente el país y el curso influye más que cualquier otra cosa. Entonces, podríamos tener alguien de cierto país que aplica un curso dentro de Australia con ciertas respuestas
y alguien de otro país con las mismas respuestas y le aprueban al del país que tiene más probabilidad de aprobación y se le niegan a la persona que tiene menos probabilidad. Okay, entonces, esa sigue siendo completamente subjetivo al fin de día. Ok, entonces, vamos a ver algunas preguntas. Carolina Castillo, me negaron la visa por todas las causales que acabas de mencionar. Es posible volver a aplicar y me la nieguen nuevamente. Carolina, asumo que estás fuera de Australia. Puedes aplicar las veces que deseas. La inmigración puede negar la visa las veces que quieran. Okay, entonces, en nuestra experiencia, a la segunda aplicación hay más probabilidad de éxito porque uno revisa muy bien los argumentos y mejora mucho la carta de intención, que ahora va a ser obviamente las preguntas. Pero igual hemos visto casos de doble, o inclusive creo que tuve un cliente que tuvo 3 negaciones. A la cuarta recibió una aprobación. Entonces, a veces hoy es imposible saber hasta qué punto vale la pena seguir postulando. Yo creo que después de 2 negaciones probablemente no tiene mucho sentido volver a intentar. Stephanie, vivo en Costa Rica. Me gustaría aplicar, justo estaba en Costa Rica, en tu país. Quiero aplicar una visa de estudiante para realizar un examen de inglés llamado TOEFL. TOEFL ya no lo están aceptando. Entonces yo más bien haría IELTS o PT. Ok. Diana Valles, pasé por 6 meses de inglés general, ahora estoy teniendo mi visa COVID, quiero ser inglés académico más certificado en patología. ¿Estás en riesgo de que te nieguen la visa? Bueno, siendo de Argentina, la probabilidad no es muy alta, pero siempre es posible. Entonces, nadie en el mundo tiene el 100%, nadie tiene el 100% probabilidad de una aprobación. Siempre existe un riesgo de negación. Okay. Pero todo va a depender de las respuestas a esas preguntas. Okay. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, si eres técnica en radiología, es un certificado, el nivel de estudios es más o menos parecido, pero es tan subjetivo que es un poco difícil decir cuál es la probabilidad y no, excepto viendo estos números aquí. Entonces, si vemos Argentina, onshore, inglés más vocacional, yo diría que tienes el 92% de probabilidad de una aprobación, ¿okay? Porque es tan aleatorio que es difícil saber qué tanto va a influir el curso en ese caso. Ok. Andrea, ya te compartí el documento. Marco, ¿podría ser más difícil aplicar una visa de estudiante para una maestría estando en Australia? No, no, yo creo que, como vimos en estos números, creo que la maestría siempre va a ser, la probabilidad de una aprobación con una maestría siempre va a ser más alta que con un curso vocacional. Pero y nuevamente, no, nadie está a salvo con una maestría tampoco. Hay que tener buenos argumentos y poder justificar el curso. La razón por la cual cursos universitarios suelen tener más aprobación es porque pocos estudiantes no genuinos estudian ese tipo de curso. Entonces, no mucha gente, no muchos estudiantes no genuinos van a pagar $30,000 por año solo para quedarse en el país. Van a pagar $5,000 por año para un curso de negocios, más que nada. No tengo ninguna profesión terminada en mi país, quiero estudiar en BET. Pero probablemente, y no es muy subjetivo, pero probablemente no tener unos estudios terminados es algo positivo, porque si yo no tengo ningún nivel de estudios superiores en mi país, excepto quizás la secundaria, en teoría cualquier curso me podría servir profesionalmente. Entonces creo que eso no es una mala posición para tener. No es una situación necesariamente preocupante. Mientras estuve, Alexa, ¿sería válido mencionar que mientras estuve en visa COVID ahorré dinero para tomar el curso al que voy a aplicar o sería contraproducente? Yo no creo que sería muy relevante. Sí, no sé, yo creo que sí, no creo que sea ni contraproducente ni una ventaja realmente. Okay. Probablemente lo que yo diría con la visa COVID es, la empresa me necesitaba, daba la opción, la tomé, pero mi intención es de estudiar. Pero sí hay que mencionar haber tenido la visa COVID y el por qué, porque esa ya es una de las preguntas. Para el curso de inglés es necesario el certificado de notas de la universidad o solo... No es obligatorio el certificado de notas de la universidad
pero yo lo subiría. Yo creo que lo que quieren ver ahí es si tienes una tendencia genuina de estudiar. Entonces, si tienes buenas notas en la universidad, probablemente van a tomarte más en serio. Si ven que hay muchas materias reprobadas o que no se terminó el curso o algo así, podría ser un problema. Entonces, yo sí lo recomendaría también para inglés, pero es contexto. Uh, Felipe, contesté esa pregunta, pero no es obligatorio hacer el IELTS, solo si migración pide la evidencia. Vanessa, la misma respuesta. Diana, Karina, para visa de pareja, sí, en la primera aplicación, sí, sin duda, ahora queremos aplicar juntos, ¿qué documentos necesitamos? Eso creo que no lo voy a contestar aquí porque es un poco más particular. ¿Qué recomienda para una persona que está fuera de Colombia aplicar curso de inglés más una maestría? Solamente aplicar el curso de inglés. Si tienes la posibilidad de aplicar una maestría, creo que tendría mucho sentido y los números lo respaldan. Y si se puede aplicar los dos cursos al mismo tiempo. Colombia, probabilidad de aceptación, pues probablemente. Y es Higher Education más inglés. Fuera de Australia, el 94% de probabilidad de aprobación. Llega a los con visas de Farid. Empecé mi curso BET el 27 de febrero con 49 en PT. Planeo postular la visa a finales de abril. Entonces tendría que volver a obtener el PT. Solo si migración solicita la evidencia. De momento no sería necesario hacer el PT. Situaciones políticas y económicas hoy por hoy son relevantes. Todo tomaré como comentario. Tania, si estoy aplicando un curso BET, ¿puedo cambiar en un futuro a una maestría? Sí, pero probablemente sería recomendable terminar ese curso BET primero y no dejarlo en la mitad. No, igual que el inglés, la solvencia nunca es obligatoria, al menos si por la combinación de la escuela y el país piden la solvencia desde un inicio, pero migración puede exigir evidencia de la solvencia si quiere. Pero es obligatorio declarar la cantidad correcta, pero no es obligatorio mostrar la evidencia. Si tienes la evidencia, sí recomendaría subirla. Soy de México, Edgar, quiero aplicar una maestría en arquitectura, trabajo comprobable en negro en mi profesión. Po podría ser un problema que no hayas trabajado desde el 2022, pero todo va a depender de tus respuestas. Entonces, creo que no tener empleo no necesariamente es un problema, sí se puede justificar. Es muy común. Tenemos muchos clientes que no están trabajando, que aplican en la visa y es posible, pero más que nada es mostrar que podría tener oportunidades laborales más adelante. Quiero renovar con un VET relacionado con mi profesión salud. Y me dicen que debo renovar con inglés y de nuevo y asociado a eso el VET. Entonces, sí es posible combinar cursos, es decir, inglés más un curso vocacional. El problema potencial es si migración llega a solicitar evidencia en inglés, que igual no es muy probable, porque no van a aceptar más de 20 semanas de inglés, de acuerdo con el resultado del examen. Pero me dicen que debo renovar. Sí, ok. Juan Reyes, si cumplo con los requisitos de inglés, ¿qué me pide el colegio para hacer un BET? ¿Es suficiente para la renovación de mi visa? Por lo general, las escuelas solo piden o el examen propio de la escuela, entonces normalmente tienen un English Placement Test, o se puede hacer o proporcionar el certificado de la escuela. Solo es necesario hacer IELTS o PT si la escuela lo exige o si inmigración pide la evidencia. Jimena Quintero, soy abogada en Colombia, ¿cómo justifico que quiero estudiar Individual Support? Hablando de las oportunidades laborales que podrías tener más adelante, básicamente. Yo tengo un bachelor en arquitectura en Perú, sería muy riesgoso. Kelly es muy relativo, obviamente una maestría va a tener mayores probabilidades de éxito, pero no veo por qué no podrías argumentar con el base diploma. Es baja. Bueno, el cálculo depende mucho de cada quien. Estando en Australia, ese es Juan David Hill.
Estando en Australia para extender con diploma, tengo estas preguntas. Uno, ¿es necesario presentarlas ahora? No. Solo si inmigración lo pide. Para la solvencia hay que mostrar que tienes acceso a los fondos, ¿okay? Que puede ser inclusive con un familiar, pero es mejor mostrar los movimientos de los fondos en los últimos 3 meses. En mi caso, yo trabajo con una empresa internacional. Bueno, si estás trabajando con una empresa, bien, entonces puedes argumentar, si la empresa te puede dar alguna evidencia de que existe la forma de escalar en base al curso que vas a tomar, eso ayudaría como evidencia junto a las respuestas a las preguntas. Ok, y veo muchas preguntas más. Creo que lo que tienen en común la mayoría de estas preguntas es que es sumamente subjetivo, perdón, subjetivo. Entonces, es muy difícil decir a alguien, es una pregunta muy común. Estudia esto en mi país, ahora quiero estudiar esto, ¿me van a ganar visa o no? Y realmente nadie tiene la respuesta al 100%, porque queda en manos del oficial de inmigración que va a revisar el caso. Entonces, probablemente la respuesta a todas estas preguntas va a ser casi lo mismo. Entonces, depende de tu justificación, tus respuestas y la evidencia que puedas proporcionar. Básicamente, de acuerdo con nuestro amigo Ministerial Direction Number 106. Entonces, esa es la guía que usan. Pero como pueden ver, sigue siendo muy subjetivo todo este asunto. Entonces, lo que yo recomendaría es, vamos a enviar un documento que es esto, pero en español. Entonces, yo les recomendaría leer ese documento, tratar de identificar qué factores les podrían ayudar. Evidencia, creo que es lo más importante, tener evidencia para respaldar las respuestas de sus preguntas y tratar de tener un argumento lógico. ¿Okay? Porque no dice explícitamente, si tú tienes una maestría, no puedes estudiar un diploma. O si tú tienes un diploma, no puedes estudiar un certificado. ¿Okay? No es tan blanco y negro. Y es en ese espacio que el oficial de inmigración puede encontrar motivos para una negación. ¿Okay? Pero sí, cada quien es diferente y desafortunadamente la, la probabilidad de una negación o no es casi aleatorio. ¿Okay? Realmente hay gente con todos los argumentos, toda la evidencia recibe una negación y hay gente que no hace absolutamente nada, solo escriben una carta o una respuesta genérica y reciben una aprobación. Entonces, a veces la negación simplemente es mala suerte. ¿Okay? Pero no tendré tiempo para preguntar todas las preguntas, pero vamos a enviar este documento. Si tienen más preguntas, tenemos un equipo de estudios que les puede ayudar. Y si desean agendar alguna asesoría migratoria, obviamente también es un servicio que ofrecemos, aunque siendo honesto, en una asesoría migratoria probablemente no les podría dar mucho más información respecto a la parte de ser un estudiante genuino de lo que he mencionado hoy. Probablemente si quieren ver otros temas también es algo que se puede hacer. Entonces, muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por sus preguntas y espero que, bueno, les deseo toda la suerte del mundo con sus aplicaciones y obviamente conforme a que vayamos viendo más aprobaciones o negaciones, vamos a tener un poco más de información para decir, ok, esos son los factores importantes para una futura aplicación. Okay. Pero lean la información, diviértanse con esos documentos tan interesantes que produce migración y a ver si pueden obtener alguna información que sea de beneficio. Okay. Pero yo creo que antes y ahora lo más importante es la parte del beneficio del curso para el aplicante. Entonces, esa sería mi consideración principal. Ok. Entonces, con eso me despido. Muchísimas gracias y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Ok. Hasta luego.